Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente es un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial bienvenida aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano, de crecimiento personal, a veces con Moisés de fútbol, aunque él le va a la América. Pero hoy, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol, Moisés? El Cruz Azul. México. Hoy es México. Que México. El Cruz Azul. Pero bueno, hoy no vamos a hablar del Cruz Azul, vamos a hablar de algo muy, muy importante. Vamos a hablar de adolescentes y para eso tengo el día de hoy el placer, el honor, privilegio, el gusto de recibir a mi querida amiga Zaira Quijada, la psicóloga Zaira Quijada. Zaira, bienvenida, primera vez en Contacto Emocional. Y es experta en temas de adolescencia, en temas de crianza, en temas de niños, lo que algunos psicoterapeutas y psicólogos no les sacamos, no nos animamos, porque es todo un reto, Zaira. Sí. ¿Cómo totalmente. estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerte la invitación de estar aquí. La verdad, para mí es un honor. Gracias. Agradezco. Y pues, qué mayor honor que estar aquí compartiendo, ¿no? Mis pocos conocimientos, así que en lo que pueda ayudarte, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Zaira. Quiero empezar con un tema que a veces de repente, yo creo que la mayoría de los que somos padres de familia no lo sabemos, ¿no? Y es que cuando vemos a un adolescente que pues ya de repente le cambió la voz y le empieza a salir el bigotito, a las chicas les empiezan a crecer los senos y a ponerse así un poco más grandes, pero no son adultos chiquitos, son personas que tienen un cerebro al igual que el adulto, pero ese cerebro aún no termina de madurarse, ¿no? Entonces hay ciertas zonas que, al menos lo que yo he leído y estudiado, ciertas zonas del cerebro, por ejemplo la corteza prefrontal, creo, que madura pues por allá de los 25, dicen, más o menos, ¿no? Y que en esta parte del cerebro, dicen los que saben, que es donde sucede pues mayormente esta regulación emocional avanzada, donde los impulsos se frenan, donde hay, digamos, es lo que nos hace más humanos que el resto de las especies. ¿Cómo la ves, Zaira? ¿Será cierto eso? ¿Cómo la ves? Pues mira, el cerebro adolescente en esta etapa está en construcción, ¿okay? Es una etapa en la que hay muchos cambios y el cerebro obviamente necesita la guía y el apoyo de un adulto, porque es un proceso madurativo. Entonces, sí, justamente como lo mencionas, la corteza prefrontal empieza a madurar ya hasta los 25 o 30 años. Obviamente, cada cerebro es diferente, pero científicamente los libros lo dicen así. Sin embargo, en un cerebro adolescente hay una conocida actividad cerebral que se le llama la poda neuronal. No sé si la conozcas. La he escuchado, cuéntamela. Ok, esta poda neuronal, fíjate, Jorge, es muy padre y muy curiosa porque el cerebro es como una poda, como cuando podan el zacate y quitan todas esas conexiones neuronales que el cerebro ya no utiliza. Entonces, para que el cerebro haga esa actividad o esa función necesita mucha energía y necesita mucho lo que viene siendo pues energía más que nada, porque a veces, por eso dicen a veces que los adolescentes están muy cansados. Okay. Que a veces no tienen ganas, porque pues están desechando todas esas conexiones, todos esos procesos que ya no utilizan, que tal vez de niño el chuparse el dedo ya no funciona, lo borramos, no sé si me entiendas. Sí. Entonces, esto es lo que caracteriza al cerebro adolescente del niño, del adulto, la poda neuronal, y se da mucho en esa etapa. Entonces, obviamente hay muchos cambios, y uno de los que siempre me gusta hablar en sesión con los papás es esto, ayudarles a entender que un adolescente aprende y madura, más que nada el cerebro, por ensayo y error. Y a veces como papás, porque yo también soy mamá y tengo un adolescente en casa, dicen, es que no aprende por más que le digo una y otra vez, le explico, pero es que de eso se trata el cerebro, está madurando. ¿Y cómo madura el cerebro? Por ensayo y error. Entonces, están practicando para la vida adulta. A veces queremos, como lo dijiste, tener mini adultos, que ya todo lo sepan, que no se equivoquen, que lo hagan a la primera. Pero normalmente hay que crear más espacios como estos, Jorge, donde hagan conciencia a los padres. En a veces esta autoexigencia de decirles o de pedirles algo que tal vez cerebralmente no tienen la maduración para hacerlo. Y me quedo pensando, fíjate, tú y yo fuimos adolescentes en algún momento de nuestras vidas. Yo hace más, por supuesto, pero todavía recuerdo. Ay, perdón.
Pero sí recuerdo la experiencia de la vida adolescente que experimentamos muchas frustraciones, ¿no? Porque de repente no entendemos el mundo, cómo funciona, no entendemos el porqué de ciertas decisiones que toman los padres, y es frustrante, ¿no? Y de repente sentimos que tenemos la inteligencia tal vez de un adulto, pero nos faltan ciertas cosas y no sabemos identificar qué son. Y vienen estos arrebatos, estos temas de alguna forma de depresión, ansiedad y cosas que van surgiendo precisamente porque no hay muchas cosas que no terminamos de entender, ¿no? Estamos de alguna manera abriéndonos y conociendo el mundo. Además de, obviamente, estamos hablando de los cambios cerebrales, pero está también la parte física, el cuerpo que está en construcción, o que es otra demanda de energía diferente, ¿no? Sí. Entonces es frustrante. Y como padres de familia, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? ¿Cómo acompañar a nuestros adolescentes? ¿Cómo hacerle, no? Pues mira, sí, ahorita, actualmente, y lo digo en consulta, hay demasiada información. Por todos lados estamos bombardeados de información. Y a veces aquí ya viene bien la pregunta, ¿a quién le hago caso? ¿Qué información que tomo como cierto, que tomo como que no es cierto? ¿O a quién le hago caso? Entonces, más que nada, en este proceso es muy importante el acompañamiento y la presencia. Porque sí, vivimos en un mundo, en una era rapidísimo. Todo es al instante, todo lo queremos en el momento. Ya pedimos el Didi, todo lo pedimos con un clic. Y estamos generando también esta poca tolerancia a la frustración, que es un tema en consulta. Es un tema muy, muy, muy principal, que se da mucho, ¿no? Pero como papás también vivimos acelerados. Y recordemos que, pues, somos un espejo, somos el ejemplo. Entonces, como a veces la ayuda también es estar presente. A veces no es tantas estrategias, tantas técnicas o leer todos los libros. Es estar presente y escuchar realmente qué necesita mi hijo de mí. No sé si te lo has preguntado. Yo siempre les hago estas preguntas a los papás en sesión para hacer conciencia. Porque más allá de las técnicas, estrategias, recomendaciones, haz conciencia. Imagínate que tienes la edad de tu hijo, de tu adolescente, de tu niño. ¿Qué necesitabas tú a esa edad? Y ahora yo te pregunto a ti, Jorge, ¿qué necesitabas tú cuando eras adolescente? ¿Verdad? Y es ahí donde hacemos conciencia como papás. Y decimos, ¡hala! Yo ocupaba que mi papá estuviera presente. O yo ocupaba que mi mamá me diera más tiempo. O que mi mamá me abrazara más o que me dijera que me amaba. Porque normalmente, yo también, como te digo, soy mamá. Y a veces caemos en el ciclo de decir, porque le hago el lonche a mi hija, yo así le demuestro que la amo. Ella lo va a recibir, ese amor. No. Yo a veces le pregunto a mis adolescentes, ¿cómo recibes el amor de tu mamá? Cuando se sienta conmigo, cuando se acuesta en la cama conmigo y platicamos. Y la mamá me dice, no, es que yo le doy el amor haciendo esto. Hay una incongruencia. El adolescente no recibe el amor así. Hay que preguntarle. Y volvemos a la pregunta, ¿qué te hubiera gustado a ti, Jorge, recibir cuando eras adolescente? Fíjate que antes de responder quiero comentarte algo. Ahorita que te escucho cuando dices que hay demasiada información. Por supuesto, nos vivimos en la época de la información. Yo de adolescente ni siquiera la versión más parecía a un celular, el zapatófono de la gente 86, y únicamente para hacer llamadas telefónicas, ¿no? Con disquito así a la antigüita, ¿no? La información había que buscarla en los libros, ¿no? Claro. No había esta saturación de información que hay. Pero el hecho de que tengamos demasiada información está bien. Pero también hay que saber discriminarle cuál es la que me sirve y cuál es la que realmente no aplica para mí, ¿no? Porque en ese mundo de información, pues no todo me sirve, ¿no? Pero lo más importante, la información no me alimenta, ¿no? Y al final de cuentas creo yo que así como y cuido lo que como, si tengo que comer pues, con proteína, verduras, frutas de una manera balanceada para que mi cuerpo se mantenga sano, una adecuada nutrición, también para no estar desnutrido, también necesito alimentarme emocionalmente bien. Y ese alimento emocional que requiero cuando estoy en crecimiento, primeramente viene de mi círculo cercano, ¿no? En ese caso serán mis padres, ¿no? Que son los que me tienen que alimentar emocionalmente, ¿no? ¿Para qué? Para construirme como un adulto sano y equilibrado, ¿no? No sé si voy bien en la idea, pero por ahí es lo que yo pienso. No, sí, es correcto. ¿Y qué me hubiera gustado recibir a mí? Fíjate que por mucho tiempo me lo cuestioné. Ok. Y mucho tiempo yo pensé que había sido un adolescente que no había sido escuchado, ¿no?
Y en parte, a lo mejor mi padre no tenía las grandes habilidades para escucharme. Y de alguna manera yo pensé y mucho tiempo le reclamé inconscientemente, a veces directamente, de que no estuvo presente, pero realmente sí estuvo presente, ¿no? De una manera diferente al resto de mis compañeros. De mis compañeros con sus papás, pues bueno, iban a pasearse en bicicleta, en las motos y todo eso. Mi papá pues me llevaba a trabajar, ¿no? Y yo trabajaba con él y me enseñó a trabajar. O me llevaba al teatro, ¿no? Y yo lo veía actuar y todo, y aprendí el gusto por las artes, ¿no? A su manera me estuvo siempre obligando, de una manera pues tal vez no la mejor, pero me obligó a leer, ¿no? Y hoy día se lo agradezco, ¿no? Porque prácticamente gracias a él pues no soy un analfabeta y adquirí el gusto de la lectura, ¿no? Lo cual me permitió abrirme puertas, ¿no? Claro. Me permitió hacer muchas cosas que de repente volteo y veo a otros chavos y digo, pues sus papás no les permitieron, por ejemplo, cambiarse de carrera, ¿no? Yo lo hice 6 veces, ¿no? Y él nunca me juzgó, simplemente me dijo, tú síguele hasta que termines, ¿no? Ok, y terminé la primera, y terminé la segunda, y he seguido estudiando desde entonces, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que me hizo falta, pero no me hizo falta, a la vez me siento contento, ¿no? Sí, porque ya le damos otro significado, ¿no? Como adultos. Exacto. Resignificamos esto, ¿no? Y eso es una capacidad ya de adultos, pero un adolescente no lo ve. No lo ve así. Entonces, y a veces nuestra función como papás ahora de ser guía es decir, bueno, tengo que entender que tal vez no lo va a ver ahorita. Y a veces ese es el problema o conflicto más común en consulta, que los papás quieren que sea agradecido, que haga esto, que me agradezca todo lo que ve, que vea todo lo que yo hago por él. Pero desgraciadamente el cerebro no puede porque no ha madurado. Y eso lo ve hasta que es adulto, hasta que es papá. Dices, a la torre, te cae el 20. A mí me cayó el 20 cuando fui mamá. Y dije, todo lo que hacían por mí. Mi mamá tal vez en el momento me decía malagradecida o me decía lo que me tenía que decir, pero es por esta parte del cerebro en construcción que a veces como papás tenemos que tener la paciencia y la conciencia de decir, pues está madurando, está creciendo. Tal vez no me lo agradece hoy, pero mira, te lo agradece después. O sea, pasa porque no es su proceso, no es su momento de maduración. Y entender esto ayuda mucho porque pues elegimos nuestras batallas como papás, ¿no? Voy a pelearme por esto cuando sé que maduramente el cerebro de mi adolescente no me lo puede dar ahorita. Como hay una parte también del cerebro adolescente que es muy importante, que es postergar la recompensa inmediata. El adolescente no tiene la capacidad de decir, bueno, voy a estudiar porque en 6 meses tengo un examen. Entonces, tengo que estudiar ahorita en este momento para que en 6 meses tener la nota muy buena o sacar mejores notas y poder pasar al examen a la universidad. No. El adolescente, como tú lo dijiste, predomina más la emoción que la razón. En la corteza prefrontal está inmadura. Entonces, ¿ellos qué quieren? Sentir. Ellos quieren experimentar, sentirse vivos. Entonces, yo prefiero ir a jugar fútbol a un partido a quedarme a estudiar o para un examen que va a pasar en 6 meses. ¿Sí me entiendes? Y a veces como papás eso nos frustra demasiado. ¿Por qué no entiendes que tienes que estudiar para tu examen de la universidad? Pero ellos prefieren sentir. Y nuestra chamba como papás es ayudarlo a conectar la razón, ser esa parte, ser la corteza prefrontal. Yo a veces les digo en sesión a los papás. ¿Para qué? Para que puedan hacer este puente de comunicación entre la parte emocional, que es la amígdala, y la corteza prefrontal, que es la razón. Entonces yo lo ayudo a que estos se unan para pues poder ir sobrellevando este proceso. Y a veces no entender esto, pues nos genera mucha frustración, demasiada. Y yo a veces también veo mucho en terapia o en sesión, que mis papás me dicen, es que yo soy su amigo. Y a mí, y este es un tema también, es que yo soy su amigo y a mí me tiene que... Así creen que es el puente de comunicación, pues. Yo soy su amigo y pues me tiene que contar todo. Pero no, yo a veces tengo que confrontar. Y no lo hago de la manera más sutil posible. Les digo, no somos amigos de nuestros hijos. Porque amigos van a tener afuera siempre. Muchos. Infinidad, Jorge. Pero papás solo van a tener uno. Entonces... Y papás, nuestra función es ser guías. Entonces, aquí hay una línea a veces muy delgada que no vemos. Es que quiero que me cuente las cosas, pero pues es que también está la parte de perder esta parte de guía, de límite, de a veces autoridad, pero hacerlo obviamente con amor y respeto, pero se pierde cuando ya me hago su amigo. Porque también hay algo que, antes de que hables, también hay algo muy importante que hay que entender.
y esto es una parte principal porque como trabajo con infancias y con adolescentes, el límite que no le pones a tu adolescente o a tu niño en la infancia, te lo reclama cuando es adulto. Te lo digo porque yo lo veo en sesión. A veces adolescentes de 21 años que me dicen, oye, yo ocupaba a mi papá fuera estricto. Como tú lo dijiste, mi papá me llevaba, me hacía leer libros, pero ahora es algo, es una habilidad y es una capacidad que ahora tiene frutos para ti. Uh-huh. Entonces, entender eso a veces, pues sí cuesta trabajo, pero nunca es tarde para poderlo entender, ¿no? Entonces es importante decir, yo quería que mi papá me dijera, ellos buscan seguridad, ellos buscan estabilidad, no que se ponga a fumar el papá con el niño adolescente. Entonces, el límite que no ponemos, nos lo reclaman después. El tema de los límites es bien importante, Zaira, creo yo, porque al final de cuentas, si no aprendemos de que en la vida hay cosas que no se pueden hacer o hay límites que no podemos traspasar, pues entonces son problemas que pueden escalar incluso a que estemos formando delincuentes futuros, claro. ¿No? Gente que realmente no entiende que no se puede hacer todo en la vida, hay cosas que no podemos hacer. Y qué importante la presencia, ¿no? Porque vuelvo otra vez a lo mismo, no somos expertos desde que cuando tenemos a nuestros hijos, no aprendemos, no nacimos aprendiendo, y aunque tengamos información de cursos para padres o libros que se hayan leído, al final de cuentas los hijos, cada uno es diferente, cada uno se va a criar y formar de forma diferente. Entonces, como tú bien lo decías, esa base de ensayo y error, ¿no? Pero al final de cuentas lo que construye a un adolescente, creo yo, es la relación, ¿no? Y es un tema también que aplica en toda la vida y en todos los contextos, no únicamente con adolescentes, ¿no? Lo que realmente nos hace ser humanos y crecer es las relaciones que tenemos con los otros, ¿no? Somos seres relacionales, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que finalmente va a hacer que sigamos avanzando y creciendo en la vida, ¿no? ¿O cómo la ves? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y partimos también de la parte, pues con papás, ¿no? Yo siempre trabajo de la mano con ellos, porque para que un niño o un adolescente haga un cambio, tiene que ir de la mano de papás. Entonces también con papás, yo cómo me relaciono, cómo son mis relaciones, cómo tanto con mamá, con mis figuras más cercanas, figuras de apego, todo eso marca en ellos. Me acaba de surgir una pregunta interesante. Los papás. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil te resulta a ti, Zaira, trabajar con los padres en sesión? Mira, pues es variante, es cambiante, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente pues encontramos de todo tipo. Pero fíjate que normalmente lo que yo admiro de cada padre que va conmigo y busca este servicio o esta ayuda, esta guía, este acompañamiento, como lo queramos llamar, es el valor que tienen para exponer lo más vulnerable de ellos, ¿no? Que es una dificultad, un problema, que no saben cómo hacerle. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues es complicado, pues cada padre es diferente, uh-huh. Pero de igual manera, el que estén ahí a mí ya me dice mucho, que quieren hacer un cambio. Uh-huh. Bueno, no sé si contesté tu pregunta, te di más dudas. Porque no siempre están. Exacto. A veces digo, a mí me ha pasado que llegan a la consulta, pues me buscan los abuelos, o los tíos, uh-huh. O los que tienen en este caso la responsabilidad del cuidado del uh-huh. adolescente, ¿no? Sí. También pasa, también uh-huh. pasa, o a veces los obligan las escuelas. Normalmente es raro el padre que también va por voluntad propia. O sea, no es raro, pero el índice es menor, el porcentaje es menor. Van más porque la escuela lo mandó, que porque ya no lo van a sacar de la secundaria o lo van a reprobar o tiene que llevar una constancia de que está yendo a terapia por diferentes problemáticas. Normalmente es por un motivo por el que asiste, ¿no? Un motivo que otro factor externo no los está condicionando, vaya, que es la palabra. Uh-huh. Entonces, pero sí es importante tomar en cuenta que normalmente son los abuelos también, o las uh-huh. personas que pasan más tiempo con ellos, o las personas que de verdad les importa este cambio en el adolescente. Uh-huh. Ahorita que estoy escuchando, me quedo reflexionando, y cuando me preguntabas de qué me hacía falta a mí cuando era adolescente, ¿no? Bueno, en mis épocas de adolescente, si me sentía solo, agarraba mi pelota de fútbol y me iba al parque y empezaba a rebotar la pelota contra las paredes de ahí que estaban ahí en la escuela, ¿no? O me iba con algún amigo y nos poníamos a patear balones, o a lo mejor juntaba ahí algunos cuantos más y hacíamos una cascarita.
Y con eso era suficiente, ¿no? Agarraba mi bicicleta y a saltar montañitas y hacer mis piruetas, ¿no? Hoy día la realidad es totalmente distinta, ¿no? Hoy día el adolescente, pues bueno, muchos se aíslan, se encierran en un mundo pues dominado por las redes sociales, el mundo digital, que también está saturado de información, no necesariamente información que sea nutritiva o adecuada para un adolescente. Planteando modelos tal vez de vida que no son los mejores y alejando cada vez más al adolescente del mundo donde sería sano que se desenvolviera, ¿no? Que es el mundo, pues fuera del mundo real, con los padres, con la familia, con los amigos, con los hermanos. ¿Qué tanto, en la consulta, qué tanto te enfrentas a ese tipo de situaciones, Zaira? El 90% yo creo de los casos. Sí, es que ahorita las redes forman parte fundamental en un adolescente. Forman, yo creo que hasta sentido de pertenencia, porque recordemos que en la adolescencia están buscando esta identidad, pertenecer a un grupo, pertenecer a algo. Y ahorita ya vieras, o sea, es demasiada ¿cómo le puedo llamar? Son como grupos, tienen nombres, o sea, tienen nombres hay personas adolescentes que se unen a grupos donde son los rechazados, por así decirlo. Hay otros donde odian a los hombres, odian a las mujeres. O sea, hay mucho en la red, demasiadas plataformas que han sido diseñadas como para esto mismo, ¿no? Y el adolescente que se aísla busca este sentido de pertenencia ahí. Escapan de su realidad. ¿Y por qué? Porque ellos quieren sentirse escuchados, que no los juzguen. Entonces encuentran una comunidad en donde, comparten la misma idea que yo también me siento excluido, me siento rechazado. Entonces, pero no es una manera saludable. ¿Por qué? Porque odiamos a las mujeres o estamos en contra de ellas, ¿sí me entiendes? Entonces ahí buscan también ese sentido de pertenencia. Eso es hablando de grupos o foros, ¿no? Pero ya nos vamos a las redes sociales en la parte de que como adolescente, si no tengo un like, o para mí un like es una conexión con alguien, le dio like, o no le dio like. No, me siento feo, me siento que no valgo, me siento que no importo. Entonces, ¿cómo el fenómeno o el impacto de las redes sociales ha generado en un adolescente que haya esta dependencia para determinar si valgo o no valgo, si soy suficiente o no soy suficiente? Porque es una dependencia, ahí. Entonces, es grandísimo esta parte, ¿no? Yo he llegado a veces a tener en consulta algunos adolescentes que me dicen, es que, papás que llegan y me dicen, es que se quiso intentar lastimarse porque su foto no llegó a muchos likes o no tuvo muchos me encantas en Instagram. Entonces, o sea, ¿en qué momento se nos salió de las manos, no? Y ya es algo que vemos todos los días en sesión, todos los días en terapia. ¿Por qué? Por esto mismo de la aceptación, volvemos a la identidad, sentirme perteneciente, sentirme que valgo en algo. Entonces, pues sí, es un trabajal, Jorge, es un trabajal. Sí. Otra vez volviendo a mis épocas de adolescente, en los años 70, 80. No, hombre. Fui adolescente en los 80s. Pues bueno, ir a terapia, ir con un psicólogo era sinónimo de que realmente tenías un problema demasiado severo, ¿no? O sea, no habíamos tantos en la ciudad o en el mundo, yo creo. No era tan popular la carrera, ni el oficio. Pero el mundo era diferente, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, sí, obviamente nos hemos vuelto una profesión pues bastante conocida. Muchas veces pues somos muy solicitados o nos preguntan muchas cosas, ¿no? Pero, pues bueno, ahorita me quedo pensando, ¿no? Cosas que antes no pasaban tanto, y tú lo acabas ahorita de mencionar, las conductas autolesivas, ¿no? El cutting, cortarse las piernas, los brazos, todo eso. Incluso los índices de suicidio en adolescentes también pues han crecido, creo yo, de manera considerable. No tengo el dato, no lo sé, pero sí. Y más en adolescentes, han aumentado muchísimo. Y precisamente creo que la forma de prevenir todo esto es a veces más simple de lo que realmente es, ¿no? Porque nosotros como terapeutas o psicólogos tenemos pues, un límite, ¿no? Tenemos una función que es de alguna manera acompañar, educar, informar a los padres,
de las herramientas y estrategias adecuadas para criar a sus hijos o para llevarlos en el camino del desarrollo hacia la edad adulta, ¿no? Pero quien tiene que hacer la chamba son los padres de familia, ¿no? Y esa chamba, pues no admite home office, ¿no? O más bien teletrabajo, ¿no? Esa chamba se hace en persona, en vivo, ¿no? De manera presencial, no por Zoom, no por teléfono, ¿no? Exacto. Lo importante, ¿no? que es que ser escuchado. Recuerdo aquella frase del Buda, ¿no? El mayor regalo que le puedes dar a una persona es tu atención. Y hay otra frase también que por ahí leí, que es el mayor bien de consumo, el más valioso para las empresas es la atención. Básicamente, si nos ponemos a ver cómo funciona la economía global, pues bueno, funciona a partir de captar la atención del público consumidor, ¿no? Las redes, la televisión, todo esto, buscan la atención y buscan de alguna manera capturarnos. Pero si un adolescente es capturado, se desnutre y con esas necesidades que tiene y se va por ahí y no está su padre, su madre presente con él, se vuelve un caos, creo yo. Entonces, algo tan simple, tan maravillosamente simple como estar ahí, ¿no? No ser yo un padre perfecto, no ser yo el que sabe todas, simplemente tener la capacidad de escuchar, no juzgar, de acompañar, de aceptar que mi hijo tiene un problema y aceptarlo. Y antes de regañarlo o enfrentarlo, pues comprenderlo, ¿no? Qué simple, pero qué difícil a la vez por las épocas que estamos viviendo donde tenemos cada vez menos tiempo, ¿no? Claro. Y aparte, entender que a veces el adolescente confronta. El adolescente a veces es una flamita, ya se les digo, como fuego ardiente. Tiene muchas dudas, está en un proceso diferente, está cambiando. Dejó la primera infancia atrás. Ya hay cambios, cambió su voz, cambió su cuerpo, cambió. Entonces es un duelo interno también de él, de decir, ya tengo que ser responsable de, porque era un ser dependiente a papá, mamá, o la persona cuidadora. Entonces, ellos están en una constante transición de cambio y ellos a veces son una flamita y confrontan y a veces no lo hacen tan sencillo. Yo les puedo decir a mis papás, es que a veces me dicen, es que sí, saber toda la teoría funciona, ¿no? Les digo, saber toda la teoría no funciona porque yo soy mamá y lo aplico y no funciona a veces del todo. Entonces es volver a intentar. Y es esta gestión, es que no es no sentir, es sentir y gestionar este sentimiento, ¿no? No es no sentir enojo, no es sentir, es gestiónalo, hazte cargo de él, haz algo con él, que no lastime a otros y que no te lastime a ti. Entonces yo a veces les digo a los papás, cuando llega tu adolescente de 15, 16 años y te quiere imponer algo, ¿qué hace el papá? No, yo te impongo. No, y el adolescente y vas así, y es un juego de poder. Y aquí es el conflicto. Entonces yo siempre les digo a los papás, si él es un fuego, no te sumes a su caos, no seas otro fuego. Porque ¿qué hace un fuego y otro fuego? Es en un incendio, ¿no? Entonces, total. No tenemos que sumarnos a eso. Pero a veces nos tocan ahí botoncitos que ahí como papás su chamba es, bueno, tengo que comprender mi historia. Porque muchos papás criamos desde la carencia emocional. Lo que no me dieron, o lo que me dieron de más, lo contrario, o lo que no me dieron. No sé si me entienden. Totalmente. Entonces, pues es que el tema del adolescente es amplio, Jorge, es amplio, entonces... Pero bueno, creo que hemos dado pistas suficientes a la gente para que más o menos se dé una idea de lo que tienen que es importante hacer, ¿no? Claro. Y querías ir a tus datos para la gente que te pueda buscar para servicios profesionales, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden buscar en redes, es como psicóloga, Zaira Quijada, me pueden buscar con ese, ahí puedes poner mi nombre. Me encuentro ubicada en el fraccionamiento Olímpico, ahí por la Argentina. La Argentina, muy bien. Bueno, pues me quería Zaira, un placer estar contigo esta mañana. No, el placer es mutuo, les agradezco la invitación y pues aquí vamos a estar en lo que podamos seguir ayudando más familias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues amigas y amigos, pues hemos llegado al final de este espacio. Les recuerdo los datos de contacto, pues aquí están, aquí véanlos, aquí en las banners, ahí están. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.